Moisés, el profeta que liberó a millones y transformó la civilización con tablas de piedra. En algún momento entre los años 1800 y 1600 a.C., en una época cuando Egipto gobernaba el mundo mediterráneo con una autoridad prácticamente absoluta, cuando los faraones veneraban el sol como deidad suprema y los esclavos constituían la base económica de toda sociedad civilizada, un bebé fue colocado en una canasta de junco embadurnada de barro y brea y fue abandonado en las aguas del Nilo. Su madre, Jocabed, de la tribu de Leví, no tenía elección. Un edicto del faraón había ordenado la muerte de todos los varones hebreos que nacieran. Una medida desesperada de un gobernante que temía que los esclavos semitas fueran demasiados, que se levantaran, que desafiaran el orden establecido. Pero lo que el faraón no sabía era que esta canasta que flotaba en las aguas de Nilo, que contenía no a un simple esclavo, sino al hombre que eventualmente haría imposible que los faraones gobernaran Egipto nunca más. El bebé dentro de esa canasta era Moisés, aunque en ese momento él no tenía nombre, no tenía destino. No tenía idea de que se convertiría en el hombre que liberaría millones de personas y transformaría la civilización occidental mediante la entrega de una ley escrita en piedra. La canasta fue recuperada por la hija del faraón, la princesa cuyo nombre las fuentes antiguas disputan, pero que el Midrash llamaría Bitia. Fue como si el universo mismo conspirara para colocar al bebé hebreo en las manos de la persona más poderosa de Egipto después del faraón mismo. La princesa lo adoptó como su propio hijo, lo vistió con las ropas de realeza, lo educó en los templos y los palacios, lo expuso a todos los conocimientos que Egipto podía ofrecer. Moisés creció no como esclavo, sino como príncipe, educado en la sabiduría de los egipcios, instruido en sus idiomas, su matemática, su filosofía, su capacidad administrativa que gobernaba el imperio más poderoso de la antigüedad. Durante 40 años, Moisés vivió en el palacio del faraón, disfrutando de privilegios que la mayoría de los príncipes hebreos nunca podrían imaginarse. Pero Moisés no era completamente ignorante de sus orígenes. En algún momento de su vida descubrió la verdad, que no era verdaderamente el hijo del faraón, que sus verdaderos padres eran hebreos, que su pueblo estaba siendo esclavizado en los campos y las construcciones de Egipto. La realización fue transformadora, como si se abría una grieta en los muros del palacio, a través de la cual podía vislumbrar la verdadera realidad del mundo que lo rodeaba. En un momento que cambió la historia, cuando Moisés tenía 40 años, caminó hacia los campos donde trabajaban los hebreos y presenció algo que su educación como príncipe nunca le había mostrado: un capataz egipcio golpeando sin piedad a un esclavo hebreo. Algo sucedió en Moisés en ese instante. Quizás fue una conexión visceral a su herencia que no podía negar. Quizás fue una revulsión moral ante la injusticia que sus ojos presenciaban. Quizás fue una combinación de ambas. Lo que es cierto es que Moisés, formado en los palacios de Egipto, educado como príncipe, perdió el control. Golpeó al capataz. Lo toqué una vez. Lo toqué 2 veces. Lo golpeó hasta que el capataz cayó muerto, su cuerpo inerte sobre la arena ardiente del desierto. Entonces Moisés, aterrorizado por lo que había hecho, enterró al cuerpo en la arena, esperando que nadie descubriera lo que había sucedido. Pero alguien lo vio. La noticia llegó a oídos del faraón. Ahora había una orden de ejecución en su cabeza. Moisés, el príncipe, el hijo adoptivo de la familia real, se había convertido en un criminal, en un fugitivo, en un hombre perseguido por la justicia de Egipto. Moisés huyó. Viajó hacia el sur, hacia la tierra de Madián, una región desértica donde las autoridades egipcias tenían poca influencia. Viajó durante semanas, meses quizás, hasta que llegó a un pozo en medio del desierto donde conocería al que se convertiría en su suegro, Yetró, un sacerdote de Madián. Yetró tenía 7 hijas, todas ellas pastoras, todas ellas viviendo una vida de trabajo arduo en el desierto. Cuando un grupo de pastores malintencionados intentó desalojar a las hijas de Yetró del pozo donde sacaban agua, Moisés intervino. Utilizó la fuerza que había empleado para matar al capataz,
pero esta vez en defensa de los indefensos. Impresionado por la valentía de este extranjero, Jetro lo adoptó como hijo suyo. Le permitieron quedarse en Madián, le ofreció su hija Séfora por esposa. Y durante 40 años, Moisés vivió una vida completamente diferente a la que había conocido en el palacio del faraón. Mientras antes había sido príncipe, ahora era pastor. Mientras antes había estado rodeado de sirvientes, ahora cuidaba personalmente del rebaño de su suegro. Mientras antes había gozado de los placeres de la vida cortesana, ahora dormía bajo las estrellas del desierto. Fue durante estos 40 años que Moisés aparentemente se transformó. La venganza impulsiva que lo había llevado a matar al capataz fue reemplazada por una paciencia contemplativa. El príncipe ambicioso fue reemplazado por el humilde pastor. Fue en el monte Horeb, mientras cuidaba el rebaño de Jetro, donde sucedió lo que cambiaría completamente el curso de la historia de la humanidad. Moisés vio una zarza que ardía sin consumirse, una zarza completamente envuelta en llamas, pero que no se descomponía, que continuaba ardiendo perpetuamente, como si el fuego tuviera su propia fuente infinita de energía. Cuando Moisés se acercó para investigar este fenómeno naturalmente inexplicable, escuchó una voz que provenía de la zarza, una voz que se identificó como Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. La voz le comunicó a Moisés un mensaje que parecería completamente imposible de cumplir. Debía regresar a Egipto. No simplemente regresar como un refugiado escapando de una condena de muerte, sino regresar como el agente de Dios, como el hombre que haría que el faraón liberara a todos los hebreos esclavizados. Moisés protestó. Argumentó que no era un orador, que su lengua era lenta, que quién era él para hablar ante el poderoso faraón. La voz respondió que no estaría solo, que su hermano Aarón, el cual era más elocuente, hablaría en su lugar. Pero antes de que Moisés pudiera cumplir su misión divina, debía primero confrontar la resistencia del faraón. No fue una confrontación rápida ni dramática, fue una campaña de presión sistemática que duró meses, durante la cual Moisés y su hermano Aarón presentaban demanda tras demanda al faraón. «Déjanos ir», decían, «para que vayamos al desierto a adorar a nuestro Dios». El faraón se negaba una y otra vez, cada rechazo más contundente que el anterior. Y con cada rechazo, el Dios de Moisés enviaba una nueva calamidad sobre Egipto. Las 10 plagas de Egipto fueron una serie de desastres que transformaron la economía, la sociedad y la estructura física del imperio más poderoso de la antigüedad. La primera fue la conversión de todas las aguas en sangre. Los ríos, los lagos, los pozos, cada fuente de agua en Egipto se convirtió en un líquido rojo y fétido que no podía ser bebido. El ganado murió, los peces murieron. El suministro de agua de la civilización entera se cortó. El faraón no pasó. La segunda plaga fue la invasión de ranas. Millones de ranas emergieron del agua contaminada e invadieron literalmente cada aspecto de la vida egipcia. Las casas estaban llenas de ranas. El palacio del faraón estaba lleno de ranas. No había lugar donde esconderse de la invasión. El faraón pidió a Moisés que las removiera, prometiendo que dejaría ir a los israelitas. Pero cuando Moisés oró y las ranas desaparecieron, el faraón cambió de opinión y nuevamente se negó. La tercera plaga fue los piojos. Aarón, tocando la tierra con su bastón, y todo el polvo de Egipto se convirtió en piojos microscópicos que atacaban a los hombres, a los animales, a toda la vida viviente. Los magos del faraón intentaron reproducir el milagro con sus propias prácticas mágicas, pero fallaron. Reconocieron que esto es el dedo de Dios, una admisión que los antiguos sabios de Egipto estaban presenciando algo que su comprensión del universo no podía explicar. La cuarta plaga fue las moscas. No simplemente moscas ordinarias, sino un enjambre de una densidad casi incomprensible. Las moscas cubrieron las casas, entraron en la boca de los egipcios mientras dormían, causaron enfermedades, división, putrefacción. Pero en la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos, no había una sola mosca.
Era como si Dios hubiera trazado una línea de demarcación entre el pueblo elegido y el resto del mundo. La quinta plaga fue la peste del ganado. Todos los animales de los egipcios murieron: los caballos, las vacas, las ovejas, los asnos, pero el ganado de los hebreos permaneció vivo y saludable. La economía agrícola de Egipto, que dependía principalmente del trabajo animal, colapsó. La sexta plaga fueron las úlceras. Un polvo de hollín del horno fue arrojado al aire y se convirtió en una sustancia que causaba úlceras dolorosas sobre toda la piel de los egipcios, incluyendo a los sacerdotes que servían a los dioses paganos. El dolor era tan intenso que los hombres no podían dormir, no podían trabajar, no podían funcionar. La séptima plaga fue el granizo ígneo. Una lluvia de fuego y granizo cayó sobre Egipto como nunca antes había caído. Los árboles fueron destruidos, las cosechas fueron aniquiladas. Cualquier cosa que el granizo tocaba era destruida, pero en la tierra de Gosén no cayó ni una sola gota. La octava plaga fueron las langostas. Después de toda la devastación previa, cuando parecía que no quedaba nada más que pudiera ser destruido, llegó una nube de langostas que consumió todos los árboles restantes, todas las plantas, toda la vegetación que había escapado del granizo. La novena plaga fueron las tinieblas, una oscuridad tan completa que los egipcios no podían ver sus propias manos delante de sus caras. Una oscuridad que duró 3 días, durante los cuales la vida ordinaria se detuvo porque nadie podía ver para hacer nada. Pero en la tierra de Gosén los hebreos tenían luz. La 10ª y final plaga fue la muerte de los primogénitos. A medianoche el Dios de Israel pasó sobre Egipto como un ángel vengador y mató al primer hijo varón de cada familia, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito del prisionero más humilde. El llanto de Egipto fue tan intenso que ningún evento anterior en la historia de la nación había causado tal angustia colectiva. Fue entonces, después de esta serie de calamidades que habían reducido a Egipto a un estado de colapso total, que finalmente sucedió el faraón. Llamó a Moisés y a Aarón en medio de la noche y les dijo: «Vayan, sálganle de Egipto, ellos y todos sus hermanos. Llévense sus rebaños, sus posesiones, todo lo que deseen. Solo vayan y dejen que nosotros vivamos en paz». Lo que sucedió después fue el acontecimiento que se conocería como el Éxodo, la salida de los hebreos de Egipto. 600.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, se reunieron bajo el liderazgo de Moisés y comenzaron a marchar hacia el este, hacia la libertad, hacia la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Pero el viaje apenas estaba comenzando. Mientras los israelitas se aproximaban al Mar Rojo, Moisés vio polvo levantándose en el horizonte. El faraón se había arrepentido nuevamente. Un ejército egipcio masivo, incluyendo carros de guerra, caballería, infantería completamente armada, estaba persiguiendo a los hebreos. Los israelitas estaban atrapados entre el mar impenetrable enfrente de ellos y el ejército de Egipto detrás de ellos. La desesperación era total. Murmuraban contra Moisés, diciendo que preferían haber permanecido como esclavos en Egipto antes que ser asesinados en el desierto. Entonces Moisés extendió su bastón sobre el Mar Rojo, y sucedió algo extraordinario. El agua se separó. Las aguas se levantaron a ambos lados, creando un corredor de tierra seca por el cual los hebreos pudieron en seguridad, con los muros de agua suspendidos a su izquierda y su derecha. 600.000 personas caminan a través del Mar Rojo sobre tierra seca en lo que debería haber sido básicamente imposible. Cuando el último hebreo había cruzado, el agua se cerró nuevamente, ahogando completamente al ejército egipcio que intentaba perseguirlos. Pero cruzar el Mar Rojo fue solo el comienzo del viaje. Moisés necesitaba guiar a esta inmensa multitud a través del desierto de la península del Sinaí durante 40 años. El desierto era inhóspito, sin agua, sin comida, con temperaturas que durante el día quemaban y temperaturas que durante la noche se congelaban. Pero Moisés, ahora convertido completamente en un instrumento de lo divino, realizó milagros constantes. Cuando el pueblo tenía sed, Moisés golpeaba una roca y agua fresca brotaba de ella.
Cuando el pueblo tenía hambre, Moisés oraba y maná caía del cielo cada mañana, un alimento que era exactamente lo que el cuerpo necesitaba, que nunca se descomponía, que duraba perpetuamente, excepto en el día de descanso, cuando no caía maná. Fue durante estos 40 años de peregrinación por el desierto, cuando sucedió el acontecimiento, que definiría no solo el futuro del pueblo de Israel, sino el futuro de la civilización occidental entera. La revelación de la ley en el monte Sinaí. Moisés ascendió la montaña, dejando al pueblo acampado en el valle. Se suponía que estaría allí apenas unos días, pero pasaron 2 días, pasaron 5 días, pasó una semana completa. El pueblo comenzó a murmurar. ¿Dónde estaba Moisés? ¿Qué le había sucedido? En su ansiedad, en su pánico, pidieron a Aarón que les hiciera un dios que pudiera adorar. Aarón, de manera incomprensiblemente débil, derritió el oro que el pueblo poseía y formó un becerro de oro, un ídolo pagano que el pueblo adoraba con celebración desenfrenada. Moisés, sin embargo, permanecía en el monte Sinaí. 40 días y 40 noches permanecieron en la montaña sin comer, sin beber, en comunicación directa con Dios. Y durante esos 40 días, Dios le entregó algo que transformaría la historia de la humanidad. La ley, inscrita por el dedo de Dios mismo sobre 2 tablas de piedra. 10 mandamientos, 10 principios que constituirían la base de toda ley civil y moral occidental. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las tablas de piedra en sus manos, presenció lo que lo enfureció, su pueblo adorando a un ídolo de oro, precisamente lo que Dios les había prohibido. Rompió las tablas de piedra en su ira, destruyó el becerro de oro, confrontó al pueblo sobre su infidelidad, luego convocó a los fieles a que se pusieran de su lado, y los infieles fueron ejecutados como castigo por su traición. Moisés luego subió nuevamente al monte Sinaí. Esta vez permanece 40 días y 40 noches nuevamente, y Dios le entregó 2 tablas nuevas, reescribiendo la ley que había sido rota. Cuando Moisés descendió por segunda vez, la piel de su rostro brillaba de tal manera que los israelitas no podían mirarlo. Su cara emanaba luz, como si hubiera pasado 40 días en presencia de la divinidad misma, y la luz de Dios permanecía grabada en sus facciones. Durante los siguientes 38 años, Moisés guió al pueblo israelita a través del desierto. Fueron años de aprendizaje, de preparación, de crecimiento espiritual. En el 38º año, cuando los israelitas se aproximaban a la frontera con Canaán, la tierra que Dios les había prometido, Dios le informó a Moisés que él no entraría a la tierra. Esto fue porque en un momento de ira tocó una roca en lugar de hablarle a la roca como Dios había ordenado. El castigo por esta desobediencia fue que Moisés vería la tierra de Canaán desde lejos, pero nunca entraría en ella. A los 120 años de edad, en la cima de una montaña llamada Nebo, Moisés subió y contempló la tierra prometida desplegada delante de él, el Jordán, el Mar Muerto, los valles y las llanuras que su pueblo ocuparía. Luego, según la tradición bíblica, su ojo no se oscureció ni su vigor se apagó, pero se acostó en la montaña y murió. Lo extraordinario es que aunque miles de años han pasado desde la época de Moisés, aunque los arqueólogos han buscado evidencia de su existencia en todo Egipto, sin encontrar confirmación definitiva en los registros oficiales, en años recientes han surgido nuevas pistas. En una mina de turquesa en la península del Sinaí, llamada Serabit el-Kadim, investigadores como Michael S. Barron han reinterpretado inscripciones proto-sinaíticas que datan de aproximadamente 1800 años antes de Cristo, el período en que la tradición bíblica sitúa a Moisés. 2 de estas inscripciones aparentemente dicen, «Esto es de Moisés», y una declaración de Moisés. Aunque esta interpretación es controversial y muchos arqueólogos la rechazan, sugiere que al menos podría haber una base histórica para la figura de Moisés que las tradiciones bíblicas han preservado durante milenios. Lo que es irrefutable es el legado de Moisés.
Ya sea que fue una figura histórica literal o una figura compuesta de múltiples líderes históricos, sintetizados en una narrativa coherente, o una figura cuasi mitológica, basada en hechos históricos reales. La realidad es que los 10 mandamientos que supuestamente recibieron en el monte Sinaí han sido la base legal y moral de la civilización occidental durante 3000 años. Las leyes contra el asesinato, el robo, el perjurio, el adulterio, el mandamiento de honrar a padres e hijos, la institución del día de descanso. Todos estos conceptos que percibimos como fundamentales a la civilización moderna fueron codificados en las tablas de piedra que Moisés supuestamente recibió directamente de la mano de Dios, ya sea que descendió del monte Sinaí en posesión de la verdadera ley de Dios, o si fue un legislador genial cuya visión de cómo los humanos debían vivir juntos fue tan profunda que las generaciones posteriores la atribuyeron a una revelación divina. Moisés transformó la historia de la humanidad mediante piedras grabadas, mediante palabras que perduran, mediante una visión de justicia y moralidad que ha sostenido la civilización occidental desde entonces.